Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy haremos un anillo de compromiso de oro. Y aprovechando aquí que tenemos varios colores de cera, también quiero explicarles para qué sirven estas ceras. Bueno, tenemos aquí el color azul, que es una cera suave, generalmente utilizado para crear anillos que no tengan mucho detalle. También está aquí la cera púrpura, que está entre suave y medio. Con esta cera pueden crear joyas que tengan más detalle. Y por último, la cera de color verde, que es una cera dura, creada para crear joyas con mucho detalle. También necesitaremos talladores de madera, estos pequeños talladores que son muy buenos para tallar ceras. Este, mis amigos, es un ensanchador de anillos. Tiene una pequeña cuchilla a lo largo para anchar anillos de cera. Y aquí están las plantillas para crear anillos. Estas plantillas vienen en distintas formas. Esta que está visto de lado. Aquí también hay una plantilla que ya tiene piedras para que puedan crearlo en la cera. Estas plantillas son de mucha ayuda para crear distintos tipos de anillos. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Y antes de crear su anillo de cera, les recomiendo que dibujen el anillo a la escala que ustedes quieran. Esto para que nos sirva como referente para crear nuestro anillo. Abriremos el compás a 5 milímetros y los hallaremos apoyándolo de esta forma. Y para cortar esta cera utilizaremos una sierra circular, que es muy buena para cortarlo de esta forma y no se atore al momento de cortar. Pero aunque también pueden utilizar una sierra de 2/0. Pero para mí la sierra circular es mucho mejor. Bueno, aquí ya está cortado. Y utilizaremos nuevamente esta plantilla circular. Esto para definir el diámetro interno de este anillo. Y si quieren ver otras formas de tallar joyas de cera, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Para anchar el anillo solamente tienen que moverlo de esta forma y como ustedes observan, se está anchando fácilmente con la cuchilla que tiene este ensanchador de anillos. Bueno, ya está anchado. Ahora utilizaremos nuevamente esta plantilla de forma circular. Y lo vamos a desplazar un poco más para arriba. Pues en la parte de arriba está un poco más ancho y en la parte de abajo está un poco más angosto. Nos hallaremos, bueno, aquí ya se ve un pequeño círculo. Y esta vez utilizaremos una sierra de 2/0, pues necesito que sea mucho más fino el corte que haremos esta vez. Tienen que cortarlo justo de esta forma. Bueno, retiramos los excedentes. Y utilizaremos esta lima especialmente hecha para limar ceras. Aunque también pueden utilizar una lima áspera. Lo limamos moviéndolo de esta forma. También lo limaremos en la parte del costado, pues la parte de abajo tiene que ser más angosto. Lo estoy limando en forma diagonal. ¿Ven? Y para que esté mucho más fino, lo lijaremos de ambos lados. Y así, amigos, es como tiene que estar este anillo de cera. Pues la parte de arriba es más ancho y la parte de abajo es más angosto. Lo siguiente que harán será limar el anillo en forma diagonal en la parte de arriba.
También lo limaremos y lijaremos. Pues esta cera verde es muy buena para crear todo tipo de anillos. Es por eso que la mayoría trabaja con esta cera de color verde. Bueno, ya está este aro. Ahora vamos a utilizar este cautín para el modelado de ceras. Voy a cambiar la cabeza. Estoy haciendo esto para crear la caja para la chispa de 7 milímetros. Lo voy a adherir de esta forma con este cautín y lo voy a insertar al torno colgante. Pues lo que haré será tornearlo para crear un cono. Este cono nos servirá para realizar la caja de la chispa de 7 milímetros. Bueno, estoy utilizando el compás para definir las dimensiones y tornearlo de esta forma. Realmente esto es muy fácil y rápido de crear. Sé que al inicio va a ser un poco complicado, pero con práctica esto será fácil y rápido de crear. Y como les dije anteriormente, el dibujo nos servirá como referente para las dimensiones de la caja de la chispa. Siempre utilizando el compás para transferir las dimensiones a nuestro tallado en cera. También haremos lo mismo con la parte de abajo. Pues como notan, hay que desbastar un poco más la parte de abajo. Es por eso que siempre tienen que dibujarlo y así su dibujo les sirva como referente al momento de tallar su anillo. Ok, ya está este cono. Pero ahora hay que desbastar la parte interna, la parte de arriba. Lo vamos a desbastar de esta forma. Cuando hagan esto, háganlo con mucho cuidado, no con fuerza. Poco a poco irán introduciendo la punta de este tallador. Pues esta cera es muy fácil y rápido de trabajar. Pues realmente estamos torneando la cera. Bueno, aquí ya está. Ahora cortaremos. Bueno, esto no tiene que salir de esta forma. Ahora juntaremos el aro con el cono de cera que torneamos. Voy a desbastar el aro con esta fresa tipo trompo. Lo colocaré en este cilindro y colocaremos nuestro pequeño cono en la parte de arriba. Utilizaremos el cautín para juntar estas dos piezas. Haremos unos pequeños puntos en los 4 lados con este cautín. Obviamente la cera se está derritiendo y se está juntando el aro con el cono que torneamos. Bueno, lo sacamos con cuidado. Así es como tiene que quedar nuestro anillo. Lo siguiente que haremos será utilizar esta fresa tipo cónica. Vamos a crear con esta fresa las gasas para nuestro anillo.
y empezaremos a desbastarlo de esta forma. Haremos un desbaste en forma horizontal. Y haremos 6 gasas. Cuando hagan esto tengan mucho cuidado, no hagan mucha presión al anillo porque si no lo van a doblar y se va a romper. Tienen que tener mucho cuidado, no hagan mucha presión al anillo. Ahora voy a desbastar justo en este lado. Una especie de triángulo. Esto lo haremos en los 6 lados de la caja de nuestro anillo. Y para que esté mucho más liviano voy a desbastar con una fresa de 1.5 milímetros justo en esta área. Así el anillo será mucho más liviano y no entrará mucho material de oro. Es por eso que estoy desbastándolo de esta forma y quitando exceso de peso. Aquí, amigos, está nuestro anillo de cera. Muchos de ustedes me han preguntado cómo saber cuánto de peso va a entrar a nuestro anillo de cera. Lo primero que tienen que hacer es pesar la cera en una balanza digital. Bueno, colocamos nuestro anillo de cera y entramos a esta aplicación llamada calculadora para joyas. Bueno, aquí vamos a entrar a la opción ceras y ponemos el peso, 0.2 gramos. Vamos a elegir el metal. Yo estoy utilizando oro, así es que ponemos la opción oro y el quilataje es de 18 quilates. Hay varios quilates, pero lo mío es de 18 quilates. Entonces pesamos 0.2, el metal oro y los quilates. Y ponemos calcular. Y aquí el resultado es de 3.38 gramos. En caso que estén utilizando oro. Pero como ustedes vieron, también hay la opción para plata. Ahora lo vamos a adherir a esta pequeña bolita para crear la técnica del vaciado en cera. Si quieren ver con mucho más detalle cómo se realiza esta técnica, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Aquí ya coloqué el revestimiento, un revestimiento especial creado para joyería que aguanta altas temperaturas. Y lo que estoy haciendo ahora es limpiar el cilindro. No varía mucho si no lo limpiamos, pero generalmente yo lo sé limpiar. Y tiene que estar seco. Esto generalmente se seca en 1 hora o 2 horas. Ahora vamos a calentar el cilindro. Este cilindro está siendo calentado por más de 20 minutos. Está a una temperatura aproximada de 700 grados. Como ustedes observan, está totalmente rojo. Es por eso que apagué la luz para que vieran esto. Lo levantamos y lo colocamos a la front o esta centrífuga manual. Si quieren ver más detalles con respecto a esta técnica, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Estos pedazos de oro que pesan 4.5 gramos de oro. Aunque yo sé que algunos se preguntarán, pero solamente el anillo pesa 3.3. Sí, pero necesitamos un poco más de oro para el empuje y la inyección del oro. Es por eso que estoy poniendo más oro. Lo primero que tienen que hacer es fundir el oro, que se vuelva una pequeña pelotita, y al momento de dar vueltas
el oro fundido va a entrar inyectado dentro de este cilindro y tomará la forma del anillo. Es por eso que le estoy dando vueltas de esta forma. Van a esperar unos 5 minutos antes de introducirlo al agua, que enfríe un poco. Luego lo introducimos para que salga todo el revestimiento y lo vamos a cepillar con este cepillo metálico para quitar los excesos de revestimiento. Y así, amigos, es como sale nuestra joya, fina y limpia. Aquí ya decapé el anillo, por eso está amarillo. Lo que haremos será afinar el anillo y haremos que todos los restos de limadura y restos de oro caigan en esta pequeña bandeja de color lila. Es muy necesario que todos los restos de limadura caigan en esta pequeña bandeja de papel. Esto para evitar que haya mermas y no se junte con los restos de plata que tiene esta mesa. Traten que todos los restos de oro caigan dentro de esta pequeña bandeja de papel. Sé que parecerá muy poco, pero a medida que ustedes estén limando y afinando su anillo, pequeños restos de oro irán cayendo dentro de esta pequeña bandeja de papel. Es muy recomendable hacer esto. Polvo a polvo irán cayendo dentro de esta pequeña bandeja. Y ya lo estoy afinando con una lija fina. Y como ustedes observan, si lo mueven de esta forma, notarán que acumulamos una buena cantidad de oro. Como les dije, esto es para evitar que haya mermas de oro y también evitar que se junte con la plata. Aunque si tienen otra mesa para realizar joyas de oro, sería mucho mejor. Ahora utilizaré esta fresa tipo cónica. Pues si quieren ver cómo se realiza el engaste a gasa, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Pues lo que haremos será crear un engaste a gasa para esta chispa. Ahora utilizaremos este empujador para gasas, que solamente funciona moviéndolo de esta forma. Si quieren ver cómo se realiza esta herramienta, el empujador para gasas, el enlace estará en la descripción del video. Pues solamente tienen que empujarlo de esta forma para que esta pequeña gasa se engaste. Y por último lo puliremos con mucha suavidad para que esté fino y brilloso. Pues así, amigos, es como se realiza un anillo de oro, pero siempre tengan mucho cuidado y tienen que evitar que haya mermas de oro. Bueno, amigos, espero que el video de hoy les haya gustado. No olvides en suscribirte y darle un like. Y sobre todo, cuídate. Aquí te dejo unos videos para que puedas ampliar tus conocimientos en las técnicas de joyería.